tratando de conectarnos con la Susana Muhammad. Si me está escuchando en este momento, concejala, ya vamos al aire para hablar precisamente de un tema que también está molestando demasiado a los ciudadanos de Bogotá y es el tema del hambre. Ella en su Twitter ha lanzado un numeral que es numeral el hambre no tiene cuarentena. Entonces, doctora Susana Muhammad, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, concejala, muy amable por estar con nosotros y como le decía yo del hashtag que hay en redes sociales y que es una de las tendencias. Hay dos tendencias que nos van a importar para esta entrevista. El hambre no tiene cuarentena y Claudia cúmplale a la ciudad. Son, digamos, los dos temas que al nivel de redes sociales se manejan hoy para ver una problemática que ha sido grave en sectores como Ciudad Bolívar, por ejemplo. En estas dos últimas noches, también hubo ayer en Suba manifestaciones al respecto. ¿Qué está pasando con el tema de la asistencia social? No solo de la asistencia, sino de cómo la alcaldesa le va a cumplir precisamente a los bogotanos, que son los que más están sufriendo esta pandemia, ¿no? La pandemia del hambre, además. Bueno, sí, estamos evidentemente viendo, bueno, primero hay una planeación de la administración que no era del tamaño de la necesidad que iba a tener la ciudad. Y esto además se va a ir empeorando con el tiempo, porque usted, claro, tenían las bases de datos CISBEN y de población vulnerable, un grupo de personas que ya recibían subsidios, pero todos sabíamos que si la economía se para, esto no afecta a las personas que estaban en las bases del CISBEN, sino primero a las personas que están empleadas y cuyos empresarios ya no pueden pagar las nóminas, y segundo a trabajadores que, por ejemplo, dependen de que haya proyectos, de que, digamos, los trabajadores de la los peluqueros, los pequeños negocios de Bogotá que constituyen más del 90% del empleo en la ciudad. Entonces, desde el principio, desde el Consejo de Bogotá dijimos, no es suficiente Bogotá Solidaria en casa, focalizando las 500.000, 350.000 más vulnerables y las 150.000 vulnerables. Pero lo que ha sido dramático es que ya ha pasado un mes y ni siquiera el distrito ha alcanzado a entregarle las ayudas a esas 500.000 familias, y ya por el otro lado está la ola de aquellos trabajadores que se quedaron sin ingresos, que no están en el CISBEN y que hoy no tienen cómo recibir ningún tipo de ayuda. Y esto está mezclado en todos los sectores y todos los estratos sociales de Bogotá. Bogotá tiene un fenómeno de pobreza oculta en localidades del centro como Teusaquillo, en el mismo centro histórico de la ciudad, donde hay personas mayores sin ingresos, y esto fue lo que no se planeó en Bogotá. Entonces, hoy, ¿qué está reventando? Está reventando, uno, la falta de capacidad de llevar las 500.000 ayudas en los tiempos que se habían programado, más ya casi un mes en cuarentena, la gente, ¿no?, que se quedó sin ingresos, ¿de acuerdo? Exactamente. Hoy ha dicho la alcaldesa que tenía 80.000 giros represados por problemas de ingresos solidarios, es decir, le chutó la pelota al gobierno central. Y dice que los va a tratar de ponerse al día entre el viernes y el lunes. ¿Usted cree que esa es la forma de responsabilizarse de esta situación, chutándole la pelota al gobierno central, o ambos tienen la culpa? No, mire, pues es que es la culpa de la metodología también. Al ver que vamos a tener una situación generalizada que no afecta solamente a la gente del CISBEN, desde el principio en el Consejo recomendamos que se hiciera una aproximación territorial. ¿Qué significa esto? Que el Estado distrital, que es un Estado poderoso y que tiene además bajo urgencia manifiesta capacidad de contratación, llegara a los barrios y a los territorios para identificar con la gente, con los liderazgos sociales, con las juntas de acción comunal, la situación social, y llevar las ayudas inmediatamente a los territorios. Pero se hizo más un enfoque que se llama focalización, que es este tema de cruzar bases de datos. Se metieron una enredada monumental porque esas bases de datos no están claras, porque además terminó en la mitad del camino metiéndose la corrupción. Entonces, claro, los entes de control tuvieron que actuar y parar, y entonces la gente se quedó represada en las ayudas. Yo creo que la alcaldesa debe tomar responsabilidad. Ella ha sido muy frentera para tomar responsabilidad al principio de la pandemia, tiene que continuar a hacerlo, y creo que el distrito debe ir a esa localidad, la alcaldesa debe ir a esa localidad, darle la cara a la gente y empezar a generar soluciones para la escala de la pandemia que estamos teniendo. ¿Cuál sería precisamente, digamos, alguna acción que se pueda hacer? Usted dice, tiene que ser frentera e ir a las localidades. Se sabe que ya hay en Ciudad Bolívar una situación desbordante. Y tiene que ir, digamos, con una infraestructura, con unos elementos, con unos mercados, pues,
listos para entregarle a la gente. Eso es lo que tiene que hacer la alcaldesa, ¿cierto? Pues es que hay un desespero total porque el problema es que aquí con el tema de la focalización, lo que dijo el gobierno nacionalista y tal es, si usted va a recibir ayuda fresco, que nosotros lo llamamos. Y resulta que a la gente no le están llamando y además hay gente que no va a entrar nunca dentro de esas bases de datos y no tienen un canal donde puedan decir, oiga, señor gobierno, mire, me quedé sin ingresos, tengo 3 hijos, que nos han llegado casos así, tengo un hijo en discapacidad y la otra semana ya no tengo con qué comprar el mercado. Entonces, el distrito y la nación deben abrir canales para que la gente pueda llegar y puedan ellos resolver rápidamente. Hoy, con el tema de la focalización, se quedaron en que yo los contacto y la gente no la contactan. Ni siquiera los que tienen derecho que están en las bases de datos del CISBEN, y eso genera un desespero porque no hay salida. Entonces, primero un canal para que la gente se pueda manifestar. Y lo otro que es muy importante que todos entendamos es que esta pandemia no se resuelve, o esta situación humanitaria causada por la pandemia no se resuelve con los presupuestos normales. Aquí es un tema del gobierno nacional y el gobierno distrital. Hay que darle liquidez al Estado, pero en gran proporción. Mire, un ejemplo. Perú está invirtiendo el 12% de su Producto Interno Bruto para atender esta emergencia. Las medidas del presidente Duque del distrito hoy solamente es el 1.5% del PIB. El 1%. Entonces, exactamente. El 1.5%. Entonces, no va a alcanzar. No es un tema de logística, es un tema de haber planificado la estrategia a la escala del problema. Bueno, la otra pata que le nace al cojo es el atropello. Usted ha denunciado a través de su cuenta de Twitter y de sus redes sociales con videos. Hay, por ejemplo, algunos en Ciudad Bolívar, otros en Suba, que se está atropellando a la ciudadanía que está saliendo a manifestarse y a protestar. Y pues entra el consabido ESMAD pues a dañar muchísimo más la situación. ¿Ha sido así? ¿Es tan grave la situación ya que están mandando el ESMAD? Hay un conflicto social con la policía en muchas localidades de Bogotá, empezando porque en muchas localidades la policía tiene vínculos con bandas de microtráfico, sobre todo las localidades que están teniendo hoy amenazas reales. Es que en la mitad de esta pandemia no se nos olvide que han habido panfletos amenazando líderes sociales en localidades como Ciudad Bolívar, como Usme. Entonces la policía tiene una tensión con la comunidad. Y al no llegar las ayudas y la gente no tener a quién recurrir para decir que se está muriendo de hambre, que hay un problema y nadie le da respuesta, porque es desesperante realmente llamar a las líneas del distrito en estos días, entonces la gente sale a protestar. Al salir a protestar, ¿qué está pasando? Está violando la cuarentena. Y ahí viene el conflicto con la policía, entonces empieza a haber abusos de la policía y se empeora cuando ese conflicto ya puede ser que en territorios donde hay bandas de microtráfico, goteros, tierreros, terminen ellos también incitando el desorden social y termina habiendo aquí un problema de seguridad grave para la ciudad de Bogotá, sobre todo cuando la alcaldesa decide enviar el SMAT, como anoche en Ciudad Bolívar, que dicen que es un atraco, muy bien, pero porque tienen que mandar un helicóptero. Imagínense la gente con hambre y además un helicóptero de las 12 de la noche aterrorizándole, oyendo los disparos. O sea, ¿qué situación social estamos creando? Y hoy no toma responsabilidad política sobre la situación ni da una respuesta, sino que culpa al Consejo de Bogotá de la demora de las ayudas. Eso no me parece para nada responsable. Y otra acusación, pues, que hizo entre comillas, es que había mucho tuitero politiquero asusando a la ciudadanía. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Hágame el favor. No, hágame el favor. Mire, aquí, eso no porque estemos en pandemia paran los derechos humanos, ni para la libertad de expresión, ni para la capacidad de denunciar lo que está pasando. Es que aquí a nosotros nos eligieron para hacer control político. Y la ciudadanía y los líderes sociales y la gente no se va a dejar morir de hambre para ver cuándo algún día los sistemas burocráticos del Estado funcionan. Entonces lo que hay que hacer es responsabilizarse y responder. No responder tratando de poner globitos comunicacionales para generar otras polémicas mientras ganan tiempo a ver qué hacen. Eso realmente es una táctica política bastante vieja y me parece en el fondo politiquera realmente. Bueno, el tema también de la salud. ¿Cómo considera usted que esté preparado la infraestructura de salud de la ciudad para atender el pico alto? Pues algunos pensamos que el pico alto iba a ser esta semana o estas 2 semanas, por ahora no se ha presentado, pero ahí llegamos a un debate y usted trabajó muy cerca de Gustavo Petro en su gobierno, y hay un debate que está contraponiendo el San Juan y la inversión, que ahora supimos que sí es alta, ¿cierto? Y que sí llega a los 10.000 millones de pesos porque la misma Claudia lo reconoce, en Corferias. Y por otro lado dicen es que adaptar.
el San Juan de Dios, el hospital de Kennedy, el otro hospital, pues se pasa de 33 millones. ¿Cuál es el verdadero equilibrio y la verdad razón por la cual ustedes critican tanto el tema de Corferias y ponen de alternativa el tema del San Juan de Dios, si de pronto la inversión sería muchísimo más alta de adecuación del San Juan de Dios, ¿no? Mire, ahí hay una pregunta que nos toca responder y hemos pedido una comisión de las concejalas de Colombia Humana para ir al San Juan de Dios. Yo estuve personalmente en el año 2015 en la inauguración de esos 3.000 metros cuadrados de urgencias que tenían todas las adecuaciones de puntos de oxígeno y que estaban listos para ser adecuados. Nosotros queremos ir a esas instalaciones y ver en qué estado están. ¿Qué pasó con esa inversión de 27.000 millones de pesos? Y si el gobierno anterior decidió destruirlas y todo, pues entonces vamos a hablar con Contraloría, vamos a ver con entes de control, porque uno no puede estar botando plata de la salud pública cuando nos hace falta. Ese es un debate. Pero el otro debate que me parece muy profundo es hacia dónde va la plata de la salud y si las entidades se están coordinando. ¿Qué es lo que pasa? Hoy seguimos intermediando la plata pública a través de las EPS para que las EPS le entreguen la plata a los hospitales. Esa intermediación ha sido un desastre en Colombia. Tenemos ¿por qué hacen las EPS? Una racionalidad económica para que ellas mantengan sus márgenes de ganancia y lo que sacrifican es el servicio de la salud, que debería ser un derecho. Entonces, en esta pandemia que tenemos decretos de urgencia, de emergencia, lo que le propusimos al presidente y a la alcaldesa es que para la atención de esta emergencia eso no puede ser coordinado a través de estas empresas. No puede funcionar así, exactamente. No, el Estado directamente le entregue la plata ¿a quién? Pues a los hospitales de la red pública y privada. Y que además el Estado coja el control de toda la red de salud del país y en el caso de Bogotá. ¿Qué significa esto? Que el Estado dice, así vamos a ampliar las camas en toda la red pública y privada. Mire, hoy la Secretaría de Salud no nos ha dicho cuál es la capacidad total de servicio de salud en Bogotá, de la red pública y privada, y que a partir de allí puedan ampliar las camas en un esquema general. Claro, obviamente a la red privada se le va a pagar, a la red pública se le va a pagar, pero directamente en un plan unificado. Hoy cada EPS está organizando para sus clientes lo que le parezca que debe estar listo y resulta que cuando usted llegue a una UCI y haya un solo ventilador y usted es afiliado de esta EPS y el otro es afiliado de la otra, si este señor no ha pagado, la EPS no le ha pagado al hospital, adivina quién le van a dar el respirador. ¿Usted cree que eso es una forma de manejar el derecho a la salud en una emergencia de estas? No, se sigue jugando con la salud de los colombianos y de los bogotanos. En una crisis muy grave. Bueno, concejala Susana Muhammad, muchísimas gracias. Muy, muy, muy ilustrativo su intervención esta tarde aquí con nosotros. Y cuídese mucho y seguiremos aquí informando y cuando necesite esta vitrina, esta ventana para hacer sus denuncias y declaraciones, estamos conectados. A ustedes muchas gracias y un mensaje a la ciudadanía. Los derechos hay que exigirlos y nosotros tenemos que exigirlos y aquí estamos para acompañarlos en esa exigencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la concejala Susana Muhammad. Estuvimos hoy con dos temas importantísimos de alta complejidad y que están en los primeros lugares de la atención del público, el tema del policlínico de Olaya y este tema de pues que la pandemia también puede ser pandemia de hambre, no solo el coronavirus. Nos vemos mañana viernes con otros invitados, con más temas de actualidad aquí en el Café de la Tarde. Recuerden que nos pueden ver en el canal 6 de HD Multiplay y los que no pudieron ver, entonces van a entrar a Facebook Live a momento-24, a la plataforma de YouTube. Necesitamos que entren a esa plataforma de YouTube y vean ahí todos los programas de esta temporada del coronavirus. Eso es en Momento 24 y se suscriban al canal de YouTube de Momento 24. Nos vemos mañana en otro programa aquí, el Café de la Tarde. Muy amables, muchas gracias.